tal amigos? Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Carlos Everardo. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de ¿fundó Jesús una iglesia? ¿Fundó Jesús alguna iglesia? Jesús es el fundador de la iglesia, ya sea católica o de todas las iglesias protestantes, evangélicas. Jesús fundó realmente un pueblo aparte, distinto del pueblo de Israel, de tal modo que este nuevo pueblo iba a sustituir a Israel y sería su nuevo pueblo, con un nuevo texto, con nuevas escrituras, con un nuevo pacto. Así de fantasioso era el asunto, de plano esa era la visión escondida en todos los siglos en Dios, llamar a un pueblo y que el Antiguo Testamento es la evidencia de ese pueblo de Israel con 12 tribus, para después desecharlo, porque en realidad no era ese el pueblo, era otro. Así de ambivalente es Dios, así de voluble es el asunto. No, pues no, realmente no es así. La otra pregunta es, ¿Pablo fundó el cristianismo? No, claro que Pablo no fundó ningún cristianismo. ¿Pablo era cristiano? No, Pablo no fue cristiano. ¿Jesús era cristiano? No, Jesús no era cristiano. ¿La Biblia es cristiana? No, la Biblia no es cristiana tampoco. Espérame tantito. Para poder responder todas estas interrogantes, tenemos que irnos a la luz del modelo bíblico, a la luz de la cosmología divina de Jehová, a la luz de las profecías, a la luz de todo el corpus del Antiguo Testamento y del mensaje principal de Yeshua, y establecer a partir de ahí el camino para poder entender si la iglesia de hoy, las iglesias de hoy, los cristianismos de hoy, porque son cristianismos, es el modelo bíblico. Y la respuesta a todas las interrogantes definitivamente no. Yeshua no fundó ninguna iglesia, los apóstoles no fundaron iglesias, Pablo no fundó iglesias. Y me dirás, Carlos, espérame, si la palabra iglesia aparece 158 veces en el Nuevo Testamento, y yo te contesto, yo te voy a contestar, y mi respuesta es que la palabra iglesia es griega y Jesús no habló griego. En mis clases, cuando doy la materia eclesiología, parte de la teología, pues enseña que sí, Jesús fundó una iglesia que está en Mateo capítulo 16, el único de los evangelistas o del único de los 4 evangelios que habla del tema. Se enseña también que en las cartas de Pablo están todas las doctrinas de la iglesia, empezando por la principal, que es la doctrina de la gracia. Y se enseña también en teología, que es una rama de la teología que además está basada en textos griegos. El cristianismo, la iglesia católica, las iglesias protestantes están basadas en textos romanizados, grecorromanos, y esa es la verdad histórica. Están romanizados. Los textos en griego fueron, sobre todo por ejemplo, del texto de Mateo, vino después. Hoy hay una discusión en cuanto al libro de Marcos, el texto de Marcos, porque Marcos, que me gustaría hablarlo en un audio posterior, porque Marcos es el primero que escribe uno de los evangelios, es el primer escritor de los 4 evangelios, y ya obra con los textos de los rollos del Mar Muerto, que hay un papiro, que está denominado el papiro 7Q5. Se ha determinado que Marcos escribió en arameo, posiblemente por ahí del año 50, muy temprano el texto.
y después lo escribe en griego por ahí del año 60. Quiere decir que sí, se puede comprobar que Marcos también escribió en arameo, Mateo en hebreo y Lucas en griego. Y vamos a dejar tantito a Juan por un lado. Pero sí está comprobado entonces que los evangelistas, los escritores de los 4 evangelios, Mateo escribió en hebreo. Y en hebreo no pudo haber puesto Mateo la palabra iglesia, porque eso aparece en los textos griegos. Y los textos griegos que hoy se tienen tanto en el Vaticano como en algunos otros lugares, universidades o museos, son los textos en griego que son aproximadamente del año 200 en nuestra era, 200 después de Cristo. Estamos hablando del siglo III y ya son en griego y son aproximadamente entre el 40 y el 60% de esos del Nuevo Testamento que hoy tenemos. Esos textos están ahí en griego, que es el 40 o 60% del Nuevo Testamento están en griego. Pero realmente esos textos representan la mentalidad griega de la época, no la mentalidad judía. Recordemos que Jesús fue judío, Yeshua fue judío, porque la J fue hasta el siglo XVI. Entonces es Yeshua. Entonces fue judío, vino a los judíos, él mismo dijo que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, decía yo, otras ovejas que también me conviene traer. Bueno, los apóstoles fueron judíos. Lo que Jesús predicaba era de la Torá. Lo que Jesús hablaba de la Torá. Jesús no hablaba nada que corresponde a lo que hoy le llaman los cristianos, doctrina cristiana. Jesús no hablaba de eso. Una forma que yo digo para poder entender el Nuevo Testamento, primero es a Pablo, porque Pablo es el primero que escribe todo, cualquier cosa del Nuevo Testamento es Pablo. Obviamente, pues históricamente, pues el primero que escribe es Santiago, ¿no? Que en griego que en latín es Sant Jacob, Santiago. De ahí se deriva y es Jacob, el hermano del Señor, el hermano de Jesús. Por ahí del año 44-45 escribe Santiago. Pero después de Santiago, pues realmente el primero que escribe es el apóstol Pablo. Por ahí del 46-47 son las primeras cartas tempranas de Pablo. Y la primera carta que Pablo escribe es a los tesalonicenses, que es una carta escatológica. Pero toda la doctrina de la supuesta iglesia, de esta iglesia que sustituye a Israel, que es parte de lo que se enseña en teología, es griego, todo está en griego, todo corresponde a textos griegos. Es decir, que la iglesia actual, incluyendo la iglesia católica, todos estos cristianismos, que vamos a ponerle cristianismos, porque son distintos cristianismos, no hay un corpus cristiano, son cristianismos. Y todos estos cristianismos que inician desde la iglesia católica, que también se dice cristianos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, metodistas, presbiterianos, bautistas, toda la gama de pentecostales, toda la gama de iglesias apostólicas, iglesias que se dicen iglesias de la profecía, iglesias de los 5 ministerios, iglesia de Dios, en fin, es una gama impresionante de cristianismos, todas desde la iglesia católica y cualquiera de las iglesias protestantes y pentecostales y neopentecostales, son iglesias fundacionales, fundadas por un hombre, Constantino, el fundador del primer cristianismo de la época. Y muchos dirán, ¿cómo, Carlos? Cuando yo lo enseño, decimos, sí, Constantino creó el cristianismo, el primer cristianismo, separado de Roma, perdón, creado en Roma, pero separado de los judíos creyentes en Yeshua. Los gentiles solamente formaron un
fueron invitados a sentarse a la mesa del Señor. El gentil es solamente invitado a la mesa. Y hay profecías en que el gentil iba a ser llamado al cuerpo del Mesías. Porque la palabra en hebreo es Keilah. En griego sí es la palabra iglesia. Pero cuando Jesús, y lo escribe Mateo, capítulo 16, Jesús debió haber dicho Keilah, no iglesia. Ahora dirán mucho es lo mismo, porque una cosa es en hebreo, otra es griego. No, porque la palabra iglesia hoy lo entiende los cristianismos como un cuerpo que sustituye a los judíos. Y no es así, no es verdad, es una pésima interpretación de las palabras de Yeshua y de las cartas paulinas. Pablo jamás fundó iglesias cristianas. Lo que hizo Pablo fue predicar en todas las naciones de su época para que hubiese discípulos creyentes en Yeshua, para que se pudiese cumplir la promesa hecha a Abraham. Lo escribe en Gálatas. Iba a ser padre de naciones, y para que se cumpliera el propósito de que Abraham fuese padre de naciones, pues era necesario que hubiese un grupo de creyentes gentiles en cada nación de su momento. Pero no fundó ningún cristianismo. La palabra cristiano fue acuñado en Antioquía, precisamente por ahí del año 46, más o menos 46, 47, en Antioquía, cuando empezaron a crecer en Antioquía los discípulos creyentes en Yeshua y los apóstoles. Desde Jerusalén enviaron a Bernabé, y Bernabé pues manda a llamar a Pablo, y juntos se quedan un año en Antioquía, y ahí nace la palabra cristianos. Pero fue la primera forma de entender que los seguidores de el Cristo, que es en esa palabra es griego, que el Cristos, sus seguidores pues son cristianos, ¿no? Es como decir ahorita los seguidores del Papa son papistas, los seguidores de Martín Lutero son luteranos. Es lo mismo. Se le empezó a decir cristianos a los seguidores de Cristos, en griego, es decir, del Mesías judío, de Yeshua HaMashiach, que no abrogó la ley, que se emanó a las profecías bíblicas, que Él es el cumplimiento. Pablo dice en Efesios, Él es la realidad espiritual de todas las cosas. Todo lo demás era sombra profética, las fiestas. Yeshua nació en una fiesta, murió en otra fiesta, resucitó en Shabbat porque Él es el Señor del reposo. Él lo dijo. Y se levantó el primer día de la semana, el primer día, o más bien resucitó en sábado, pero ascendió a los cielos el primer día de la semana para que también se cumpliera la fiesta de los primeros frutos que se daba el primer día de la semana, pero resucitó en Shabbat. Jesús es el cumplimiento profético, Yeshua es el cumplimiento profético del Antiguo Testamento, de carta por carta, de libro por libro, profecía por profecía, texto por texto. Yeshua es cumplimiento profético, la realidad espiritual de todas las cosas. Y cuando él habló de la Keilah, de su Keilah, en arameo es Etta, pues estaba hablando del cuerpo místico, hablaba metafóricamente de las personas que sí lo iban a recibir. Por eso Juan dice, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, también como Jesús es hijo de Dios. Así es que la Keilah o iglesia, entre paréntesis, debe estar formado por creyentes en Yeshua, el Yeshua judío, el que no abrogó la ley, el que se emanó a las profecías, el cumplimiento profético de las fiestas. No abrogó la Torá, ni Pablo abrogó la Torá en ningún texto, en ningún pasaje. La iglesia gentil nunca sustituyó a Israel. Los gentiles son invitados solamente a la mesa del Señor,
pero el pueblo judío y los gentiles formamos un solo pueblo. No hay pueblo que sustituya a otro. La idea de que los gentiles necesitaban su propio texto fue a partir del del siglo segundo, cuando algunos padres de la iglesia dijeron, bueno, nosotros necesitamos nuestro propio texto, nuestro propio pacto, y entonces modifican los textos para que se crea que hay un nuevo pacto y no un nuevo texto para un nuevo pueblo, pero es mentira, es un engaño, no es así. La iglesia es originalmente la Keilah, discípulos de Yeshua. Esa es la realidad. Lo que sucede es que históricamente los gentiles se fueron emancipando, separando de la raíz judía, de los judíos mesiánicos, porque no querían ser asociados. Y entonces se fueron separando a tal grado que, pues hasta la fecha, se cree que los cristianos gentiles son el pueblo que se sustituyó a Israel. La más grande mentira, y yo creo que es el diablo que ha metido esta mentira. Yo lo creo. Porque el cristiano gentil solamente es un invitado a la mesa del Señor, pero que junto con los creyentes en Yeshua forman un solo pueblo. Pablo dice, somos familia de Dios. La pared intermedia que dividía en el templo judíos y gentiles está derribada y formamos un solo pueblo. Uno nada más. Lo que sucede es que en la historia este pueblo gentil se acuñó doctrinas de un texto greco-romano, que es lo que ha sucedido hasta nuestros tiempos, hasta ahora. Todo lo que se enseña, todo lo que se dice en las iglesias cristianas, empezando desde la iglesia católica, forman parte de un texto greco-romano. Son textos greco-romanos. Toda la Biblia, la Reina Valera ecuménica en español, proviene de un viaje que hizo la Biblia de 2000 años, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín a las lenguas romance y de la lengua romance al español. Es que he hecho un viaje de 2000 años en 4 idiomas y por lo tanto la Reina Valera ya nos llega modificada. Es un texto grecorromano, no se puede sacarse una doctrina de ahí. ¿Cómo creen que los cristianos pueden presumir de sacarse una doctrina de un texto grecorromano? Tienen que aprender a traducir correctamente los textos, aún en los textos griegos. Yo lo he comprobado en mis clases, que Mateo 24:1 y todos los demás referentes a la resurrección de Jesús están mal traducidos en la Reina Valera ecuménica. Y hay más textos modificados a propósito para que coincida con el pensamiento ecuménico de los cristianismos, que quiere Roma unirlos. Roma, en su proyecto de ecumenismo, quiere unir los cristianismos en un solo cristianismo y quiere unir todas las religiones en la religión de Roma. Y hay cantantes cristianos que han cedido a esto, hay grandes evangelistas que han cedido a esto, hay iglesias que han cedido a esto. Y el ecumenismo es la etapa final de la apostasía, que tiene que ver como la señal de los últimos tiempos. Por lo tanto, la respuesta a ¿Jesús fundó una iglesia? No. ¿Pablo fundó el cristianismo? No. ¿Los apóstoles eran cristianos? No. Se les dijo así a los discípulos que se estaban formando dentro del paganismo, que estaban dejando el paganismo, los gentiles que estaban dejando el paganismo y se estaban acercando a la fe de Yeshua, a la fe de los apóstoles que tenían puesto en Yeshua judío. Así es que creo que la iglesia evangélica tradicional y la iglesia católica tienen mucho trabajo que hacer, pero sobre todo el creyente. Yo te invito a que si escuchas este audio,
pongas a pensar en todo lo que he dicho, investigues tú mismo, tú misma, para que veas que no estamos mintiendo, que la historia no puede mentir y que está así escrito. Muchas gracias, realmente muchas gracias por estarnos escuchando. Este material va a quedar aquí y también lo voy a subir a mi página de La Biblia Dice en YouTube. Así es que la puedes buscar, material que ya estamos empezando a subir. Pero vamos a hablar de cómo se creó el Nuevo Testamento, históricamente comprobado, textos. Vamos a hablar de exégesis, toda la exégesis del Nuevo Testamento, el idioma, textos, cómo se fueron comprobando, cómo se fueron gestando. Pero yo te invito a que estés pendiente porque realmente estamos viviendo los últimos tiempos y necesitamos realmente cambiar nuestra manera de pensar y que nuestra fe cada día sea más pura nuestra fe, basada realmente en conceptos puros de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Shalom.